Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Loida, te voy a pedir que nos lleves al Padre en oración, para que sea el Señor que dirija el mensaje de hoy. Padre nuestro, en esta tarde te pedimos que nos guíes, que todas las palabras que recibimos hoy vengan de ti, Señor, directo a nuestros corazones, Señor. Que nos guíes, que nos podemos llevar lo que aprendemos hoy para decidir la semana que nos espera, que todas las bendiciones que vamos a recibir, Señor, vengan solo de ti. En el nombre de tu amado Hijo, te pido esto y te doy las gracias. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias, Loida. Hermanos, siéntense, pueden ponerse cómodos ya. Hermanos, el capítulo 11 del Evangelio según San Juan es una narrativa, es una narración muchas veces recorrida, muchas veces. Es muy conocida la situación de Lázaro, hermano de Marta, de María, que estuvo enfermo, que falleció. Pero esto tiene la virtud, en esto tiene la virtud de la palabra de Dios, que podremos recorrer la misma narrativa y siempre vamos a descubrir cosas para nuestras vidas que nos llenan de fuerza y de edificación. Es tan rica la Biblia que uno dice: wow, tantas veces que lo leí y no me había detenido en esos detalles tan maravillosos que tiene. Yo quisiera, hermanos, que ustedes se hicieran un poquito como yo. Perdónenme si parece arrogante la declaración, créanme que no lo es. Pero ojalá ustedes se hicieran como yo y que ustedes disfrutaran cada rasgo de la palabra, cada detalle, cada signo gramatical. Porque, como he dicho otras veces, esto es una mina de oro, de conocimiento y de preceptos bíblicos. La palabra del Señor. La Biblia da vida, la Biblia transforma. Los libros educan, los libros informan, la Biblia transforma. Por eso se distingue de otros libros. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Deleítese en todo ese capítulo 11 del Evangelio según San Juan y va a encontrar esas vetas de oro en las líneas doradas de la palabra. Dice que estando entonces enfermo, uno llamado Lázaro de Betania. Esto es rápido, un antecedente para que nos pongamos al día. Betania estaba aproximadamente a 3 kilómetros al este de Jerusalén. Y se menciona a Marta y a María. Aquí no se debe confundir a María, que derramó un frasco de perfume a los pies de Jesús, con la mujer pecadora de Lucas 7:37. Hay una gran diferencia social, de prestancia, aún de educación, entre María de Betania y aquella mujer pecadora de la ciudad. Cuando la Biblia dice pecadora, era que se dedicaba a la prostitución. Y obviamente María, hermana de Lázaro, esa familia tenía un gran prestigio en Jerusalén. Era una familia educada, clase media, en Jerusalén. ¿Usted ve? Entonces vale la pena marcar la diferencia. Cuando se refiere a María de Betania, también en Marcos 14:3, dice un perfume de nardo de gran precio. El nardo es una planta aromática y ese perfume había que exportarlo de la India para poder tenerlo. Fue un presente costoso y exótico el que María le dio a Jesús.
que derramó a los pies de Jesús. Está en varios de los evangelios, pero usted lo puede ver en Marcos 14:3. Y aquí mismo en el capítulo 12 es a la misma María que se refiere, pero no la confunda con la mujer pecadora, la cual dice que derramó sus lágrimas sobre los pies de Jesús. Esa es la diferencia, que cuando habla de María, de Betania, habla de la calidad del perfume de nardo, de gran precio, dice. Cuando se refiere a la mujer pecadora, hace énfasis en sus lágrimas. Las derramó sobre los pies de Jesús y la enjugó con sus cabellos. Esa es la diferencia, hermanos. Pero son dos casos diferentes y no debemos confundirlo. El versículo 3, hermanos, voy a ir rápido, tiene un aspecto interesante que yo no quisiera ignorar. Dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Yo he predicado de este mensajero anónimo, yo no sé si ustedes se acuerdan. Este mensajero enviado por las hermanas de Lázaro a donde Jesús. Y esto nos enseña, hermanos, no menospreciemos ningún trabajo dentro de la obra de Dios. Este mensajero no se menciona su nombre, por eso dije que era anónimo, pero alguien recorrió el camino, alguien recorrió el trayecto para llegar a Jesús. Y ese fue este mensajero. Ese fue este mensajero. Y mire los resultados. Y oyéndolo Jesús. Y oyéndolo Jesús. Si lo oyó Jesús, eso equivale a que lo escuchó Dios, hermano. Téngalo por hecho. Si lo escuchó Jesús, lo escuchó Dios. ¿Cuánta lucha nos da poder conseguir una entrevista con las grandes personalidades artísticas, políticas? Es difícil que nos reciban. Jesús recibe a este mensajero. Jesús lo recibió y Jesús lo escuchó. Bendito el nombre del Señor. Estemos seguros, hermanos, que cuando vayamos al Señor, Él está presto para oírnos. Gloria a Dios. Y en el verso 4, Jesús manifiesta y declara el propósito de la enfermedad de Lázaro. Y tiene un propósito dual, doble. Primero, para que Dios sea glorificado a través de la enfermedad de Lázaro. Luego, para que el Hijo sea glorificado también. Hermanos, si había algo que a Jesús le deleitaba, era glorificar a su Padre Celestial. Ese tiempo era incambiable para Jesús. Esa franquicia de intimidad con su Padre, Jesús no la cambiaba por nada. Él hacía los apartes, Jesús, y se iba y oraba a Dios. Aquí dice que para glorificar al Padre, la enfermedad de Lázaro. Y dice el verso 5, y amaba Jesús a Marta, a María, a su hermana y a Lázaro. Debemos entender, hermanos, que esto no es favoritismo. Ni el amor de Dios, ni el amor de Cristo mostró preferencias sobre unos y menos que a otros, si se puede decir así. Esto no es favoritismo. Esto es afinidad. Afinidad. De las pocas casas donde Jesús iba y descansaba, donde Jesús no sentía la enorme presión de predicar, de enseñar, de hacer milagros, de sanar, era la casa de Marta, de María y de Lázaro, en Betania. Hermanos, usted no ha visitado la casa de alguien, de algún hermano, y usted ha sentido que se siente relajado, que se siente en paz en esa casa, en ese ambiente. Así se sentía Jesús con esta familia. Entonces no es favoritismo, es afinidad lo que tenía Jesús. Gloria al Señor. Dice de la demora de Jesús el verso 6. Hermanos, la demora de Jesús no es tal. Dios nunca se demora. Si hay alguien más preciso que la aguja de un reloj, ese se llama Dios y sus propósitos. La demora de Jesús no es tal.
No es tal. Fue un acto consciente, fue un acto premeditado. Para lo que dijimos ahorita, en el verso 4, para que el Padre sea glorificado y el Hijo sea glorificado también. Por eso yo le digo, hermanos, deleítese con el capítulo entero, con el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos deleitamos muchísimo, muchísimo en este maravilloso capítulo, hermanos. Ya los versículos del 33 al 35 registran que Jesús, al ver a María llorar y a los que estaban con ella, se estremeció. Se estremeció en espíritu, dice la palabra, y se conmovió. Un aspecto sentimental de la divinidad. Eso proyectó Jesús en este momento. Eso se llama solidaridad. Eso se llama identificación con el dolor ajeno. Todavía no hemos entrado en materia porque los versos están del sermón están del 38 en adelante. Pero esto lo quise mencionar porque es importante. Ya el verso 38 dice, profundamente conmovido, vino al sepulcro. No se debe confundir el sentimiento de Cristo, y en esto quiero que ponga mucha atención, hermano. No se debe confundir el sentimiento inicial de Cristo cuando vio a las muchachas llorar y a los judíos, que el Señor también se estremeció. Cuando dice aquí profundamente conmovido, está hablando de un término griego, embrimómenos, de bríamos, de bramar. En el antiguo griego significa literalmente resoplar, enojo, furia, como el resoplar de un caballo. Primero estaba conmovido en sentimiento el Señor, eso fue primero. Después Jesús sintió rabia al ver lo que la muerte hace en las personas a través de la historia. Lacera nuestra vida, la pérdida de seres queridos. Yo veo aquí hijos, hermanos, que todavía lloran la partida de sus padres, de sus madres. Y hay dolores tan intensos en nuestras vidas que creo que cuando el Señor venga nos iremos con eso también. Eso deja la muerte. Jesús estaba enojado ya. Estaba enojado por ver lo que la muerte, los estragos que hace la muerte, las profundas y dolorosas llagas que deja en nuestras vidas a través de la historia. Mire, usted nada más tiene que ver al hermano Dores cuando habla de su mamá, hermana Joaquina, hermana Ingrid, la oímos recientemente, a Daisy. No solamente nuestras madres, hemos visto seres queridos, que el corazón de ellos se han quedado con nosotros, hermanos. Hemos visto seres queridos. La muerte ha dejado una estela de dolor y de heridas en las vidas, hermano. Eso sí, como Dios hace todo y es el médico por excelencia, Dios por alguna razón nos deja con el dolor. Parece chocante lo que le voy a decir, pero con el dolor y la aflicción le servimos mejor al Señor. Somos más agradecidos, valoramos más el favor de Dios que cuando no tenemos penas, que cuando andamos brincando y saltando. ¿Te ve? Dios usa el dolor para que le sirvamos mejor. Pero el dolor Dios lo puede quitar. Dios lo puede quitar con un solo deseo automático de su voluntad, hermano. Y vino al sepulcro. Eso lo dice el mismo verso 38. Fue profundamente conmovido. Vino al sepulcro el Señor. Ya el Señor no viene al sepulcro a observar, no. Ya el Señor viene al sepulcro como un conquistador invencible. Venía preparado a golpear la muerte de frente. El Señor estaba enojado y el Señor le iba a hacer ver a la muerte
que él la iba a vencer. Eso fue un enfrentamiento que se dio allí. Y vino al sepulcro el Señor. El Señor no vino a mirar. No es el Señor de las condolencias antes, con Marta y los judíos que se puso a llorar. El Señor viene como un soldado, viene como un guerrero, a ver la muerte de frente y decirle: muerte, hasta a mí te llegó tu victoria. A eso fue el Señor. Jesucristo no fue como un espectador. Gloria a Dios. Dice, para destruir por medio de la muerte al que él tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Usted lo puede ver en Hebreos 2:14. El que tiene un imperio es un emperador. Dice el imperio de la muerte, el diablo, Hebreos 2:14. Todo aquel que dirige un imperio es un emperador o un rey. Ahora viene un joven predicador con sandalias empolvadas y un manto sencillo a detener el poder de la muerte. Porque Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. A eso vino Jesús. Un joven predicador con sandalias polvorientas por el camino y un manto, así con su sencillez. Pero él no entró a dialogar con la muerte tampoco. Él vino a demostrarle su superioridad a la muerte. Quitar la piedra, dice el Señor. Es un imperativo que manda el Señor. Marta objeta la orden de Jesús. Marta le dice: pero Señor, ya hiede porque es de 4 días. Hermano, perdónenme la expresión, pero qué ridículo, qué papel tan ridículo hacemos nosotros cuando pretendemos enseñarle a Dios lo que ya Dios sabe. Que Jesús no sabía que tenía 4 días. Que Jesús no sabía que ya estaba descompuesto. Pero usted ve el versículo 14 y ya Jesús dijo: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Se cree que cuando este mensajero anónimo llegó a la presencia de Cristo, ya Lázaro no estaba enfermo. Ya Lázaro había fallecido. Había una gran distancia del recorrido que hizo el mensajero a donde estaba el Señor. Y en el verso 14 Jesús lo dice claramente: Lázaro ha muerto. Entonces viene ahora Marta a querer objetar la orden del Señor de que quiten la piedra. Eso es un problema. Eso es un problema. Marta, que me perdone, pero Marta tenía que ocuparse más de su fe y no de lo que Dios tiene que hacer. Hermano, la piedra como figura simbólica es importante aquí en las Escrituras, déjeme decirle. Es importante. Y hace ya tiempo que Marta, la hermana de Lázaro, anda cargando una piedra grande sobre sus hombros. Eso está en Lucas 10:41. Ya Marta tiene una piedra. Cuando Jesús llegó allá, a Betania, y Marta está afanada con los quehaceres en la cocina, María está a los pies de Jesús. Marta le dice: Señor, pero dile a María que me ayude. Jesús mira a Marta y le dice: ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, no nos ocupemos de lo que Dios tiene que hacer, ocupémonos de nosotros mismos. Como dice un hermano que yo conozco aquí, no llevemos el cartón ajeno, atendamos nuestro cartón. No le digamos a Dios lo que Él tiene que hacer. Ocupémonos nosotros, hermanos. Ese es lo primero. Simboliza la incredulidad la piedra. Por estar ocupada en cosas que no debe estar. Eso es una confusión de prioridades. Si nos queremos parecer a Cristo, tenemos que tener nuestras prioridades claras, hermano. Lo que va en primer lugar, no le dé el tercero. Y lo que va en tercer lugar, no le dé el segundo lugar. Ponga en orden sus prioridades. Entonces Marta afanaba mucho y no sabía que la prioridad era oír palabra de Dios allí. María estaba a los pies de Jesús. O sea, Marta viene cargando la dichosa piedra hace tiempo.
Esa es la primera figura simbólica. Segundo, la colaboración comunitaria. Les quería decir, hermano, antes de entrar a esta segunda figura simbólica, que Cantares 1:6, dice la Sulamita: los hijos de mi madre se airaron contra mí, porque me dieron a cuidar sus viñas, y la viña que era mía no atendí. Eso es lo que Marta está haciendo aquí. No está atendiendo su fe, no está atendiendo lo que debe atender, y viene a decirle a Jesús, a objetar la orden de Jesús de que la piedra sea quitada. Hermano, no le digamos a Dios lo que Dios ya sabe. Por favor, concentrémonos nosotros en nosotros mismos, en estar claros en nuestras prioridades. La segunda figura, como yo le dije, simbólica, que representa la piedra aquí, el mover de la piedra, es el mover, la colaboración comunitaria, hermanos. La colaboración comunitaria. Ese Jesús que en el verso 14 declaró que Lázaro había muerto, tenía el poder para decirle a la piedra que se mueva. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Jesús tenía el poder de ordenarle a la piedra que se quite. Cosas más grandes que esa hizo Jesús. Entonces, esta segunda figura simbólica representa la ayuda comunitaria. Si hay algo que Dios se complace, es en vernos a nosotros colaborar con su obra. Muevan la piedra. Yo voy a hacerlo más grande. Decía Zoraida que lo simple nosotros lo hacemos. Estoy parafraseando, no recuerdo bien las palabras que ella dijo. Que ya lo simple lo podemos hacer nosotros, lo complicado lo hace Dios. Entonces es la segunda figura, porque Dios se complace, hermano, en elegirnos a nosotros para la colaboración mutua. Bendito sea el nombre del Señor. Ya los versículos 41, 42, son maravillosos, hermano. Son maravillosos. Dice que Jesús alzando los ojos a lo alto, antes de dar inicio al extraordinario milagro de la resurrección, Jesús miró al cielo. ¿A qué miró al cielo? ¿A pedirle ayuda a Dios? ¿A pedirle ayuda a los ángeles? Jesús no hizo ni siquiera una oración. Jesús no hizo un devocional. No hizo un largo ayuno de 40 días y 40 noches el Señor, para dar gracias a Dios. Para dar gracias a Dios. Porque Él sabía que lo que Él iba a hacer, aparte de glorificar a Dios, aparte de glorificar al Hijo, iba a edificar grandemente la fe de los que estaban allí. Me alegro por esto, Señor, por los que están aquí. Ese es el verso 41, hermanos. Gloria al Señor. Jesús es una fuente en sí misma, porque Jesús es Dios, amados hermanos. Jesús es Dios. Él no necesita ayuda externa para hacer los milagros que Él tiene que hacer. Luego le dice: Lázaro, ven fuera. Wow, esto impacta, hermanos. Esto impacta. Porque Jesús le está hablando a un muerto como si estuviera vivo. ¿Qué hombre habrá hecho esto? Hombres grandes en el pasado resucitaron muertos. Este es el caso de Elías y de Eliseo, pero necesitaron un método bastante elaborado, bastante complejo. Tenían que darle vuelta al cadáver, acostarse encima, hasta estornudar encima del cadáver. Jesús dice la palabra, hermanos, y con la palabra de Jesús es suficiente. Lázaro, ven fuera. Solamente Jesús tenía el poder y la prerrogativa de hablarle a un muerto como si estuviera vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él es quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice Romanos 4:17. Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Juan 5:28, que dice que aún los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces no debe sorprendernos, hermanos, la autoridad,
las prerrogativas de Cristo cuando llama a Lázaro y le dice: sal fuera. Me llamó la atención el detalle para que Lázaro saliera. Le dice: sal fuera. Usted sabe que la palabra iglesia viene de una raíz griega, eclesia, con 2K, y significa ser llamados fuera. Eclesiastés quiere decir predicador, alguien que da un discurso. Eclesia es la congregación y significa ser llamados fuera. O sea, Jesús cuando nos llamó nos dijo: salgan del mundo. Salgan de ese mundo entenebrecido ya, de ese mundo oscuro. No hagan las cosas que el mundo hace. Lo que el Señor hizo con Lázaro, lo hizo con nosotros. Nos llamó para que saliéramos del mundo. No del mundo de llevar el mensaje. No del mundo de brillar como luminares. Porque somos luz en medio de las tinieblas. No vamos a esconder tampoco el mensaje del Señor por no estar en el mundo. Es concerniente a las prácticas que el mundo tiene. Cuando el Señor nos dice: salid en medio de ellos y yo os recibiré, se refiere a que los valores del mundo están en completo antagonismo con los valores de Dios y de su palabra. Gloria al Señor. Entonces tenga eso en notas, hermano. Eclesia, de una raíz griega, ser llamados fuera. Eclesiastés ya se refiere al que emite el mensaje, al predicador se refiere acá. Y es maravilloso, hermanos. Los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Ese verso a mí me impactó muchísimo, Juan 5:28. ¿Oirán a quién? Vale la pena recalcarlo otra vez. La voz del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios. No a los ideólogos, hermanos. No a los filósofos. No, la voz del Hijo de Dios. No a Sócrates, los grandes filósofos. No Platón, no Orestes. No Mahatma Gandhi. Hombres filósofos sobresalientes en su época. No. No tienen poder esta gente para dar vida. Por mucho conocimiento que tuvieran. Pero tampoco la voz de Carlos Marx, tampoco la voz de Stalin, tampoco la voz de Mao Zedong, tampoco la voz de Winston Churchill, la voz del Hijo de Dios. No la voz del pastor siquiera, no la voz del obispo, del reverendo, no. Los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Se detuvo el imperio aquí por un predicador humilde, sencillo, con sandalias en sus pies y un manto humilde. Dice que la vestidura de Cristo era de una sola costura, humilde y sencillo, y detuvo el flujo del imperio de la muerte allí. La gente no cree, la gente cree que Satanás es cualquier cosa. Satanás es un rey en su reino, hermanos. Por eso dice el que tenía el imperio de la muerte. Dice Hebreos 2:14. Dice: y esto es al diablo, dice la palabra claramente. De ese reino nos libró el Señor. De ese reino nos llamó Cristo a nosotros. Qué bueno que no tuvimos que morir para oír la voz del Hijo de Dios. Yo les he contado a ustedes que yo no tenía nada de noción de la Biblia. Pero ya Dios me tenía en sus planes. Y como yo era medio cobarde para los problemas, a mí no me gustaban los problemas. Estaba un día, una noche, en un lugar que no debía estar. Claro, yo no era creyente todavía. Y yo le digo: hermanos, yo vi la muerte muy cerca. Porque en ese tugurio donde yo estaba, yo no lo puedo describir de otra forma. Ahí estaban las damas bailando, damas de la vida alegre. Y había un militar sentado al lado mío, con la pistola en la mano. Celoso, estaba así. Al parecer, la mujer que le agradaba estaba bailando con otro. Yo dije dentro de mí: cuando este comienza a tirar tiro, el primero que se le va a pegar uno es a mí. Mire, hermano, yo estaba así.
Pero salió una palabra de mí que yo me quedo sorprendida de escucharla hoy en día, y yo no tenía noción de la palabra. Yo le dije: Señor, no permitas que me pase nada sin yo arrepentirme. Yo no sé de dónde me salió eso a mí, porque yo no visitaba una iglesia ni por casualidad. No sé si fue el miedo. Yo dije: cuando este llanero solitario rompa a tirar tiros aquí, ay papá, yo creo que no me va a dar tiempo ni de tirarme al piso. Pero gracias a Dios que no pasó nada. El Señor me tenía para sus propósitos. Hermano, de ese mundo entenebrecido es que Dios nos llama. No volvamos a Él, por favor. No volvamos a Él, salvo a predicar el glorioso mensaje de la salvación. Por eso a mí cuando me dicen: miren, un hogar necesita la palabra, yo me voy corriendo, hermanos. Para mí no hay distancias grandes cuando hay que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y 3 vidas han aceptado a Cristo con estos servicios. Hemos tratado de traerlas a la iglesia, pero ya hemos hecho el trabajo que está en nuestras manos. Nos sentimos tranquilos con Dios. Ahora es el trabajo del Espíritu que ellas vengan a la iglesia a recibir doctrina, a recibir el nutriente, hermano, que nos lleva al crecimiento espiritual. No basta ser salvos. La parábola del sembrador es muy clara cuando dice que la semilla que cae entre pedregales o al lado del camino vendrá el enemigo y se la llevará. Y se secará la planta y morirá, dice. Entonces, hermanos, tenemos que estar claros en eso. Pero sí tener la disposición, hermanos, de predicar, de llevar el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Dice el verso 44, y voy rápido: el que había estado muerto, dice, atado a las manos y los pies. Gloria al Señor. Yo no sé si usted percibe un milagro de parte de Jesucristo ahí también. Cuando le dice a Lázaro que salga. Si está atado de los pies y de las manos, no puede articular movimiento. Entonces Lázaro salió de una manera milagrosa de la tumba. Lo dice la palabra, lo dice el verso textualmente: atado de manos y pies. Entonces quiere decir que sujeto en el aire al llamado de Cristo, al llamado de Dios, el que estaba muerto salió. Pero ¿qué dice el Señor? Desatadle y dejadle ir. El que tuvo el poder de llamarlo tenía el poder de que saliera sin los vendajes y las cosas. Uno es el trabajo del Señor, uno es el trabajo nuestro, uno es el trabajo del Señor. Hagamos el nuestro, hermanos. Jesús no desapareció milagrosamente las ataduras de Lázaro, pero pidió que alguien lo desatara. Eso es maravilloso. Jesús tenía poder para una cosa y para la otra. Pero a Dios le encanta, hermanos, la participación, la cooperación comunitaria de los hijos de la fe en el trabajo. Ay, a Dios le encanta eso, a Dios le fascina. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Jesús hizo lo que Dios puede hacer solamente. Búsqueme un hombre en las Sagradas Escrituras o en la historia que haya levantado un muerto con 4 días. Según la doctrina popular, en esa cultura, todavía el alma del cadáver estaba rondando 3 días y había esperanza de que volviera y él reviviera. Ya cuando se cumple el 4.º día, ya se derrumba la creencia popular ya. Y se puede decir, como dijo un filósofo, ese está muerto y bien muerto. Y lo estoy diciendo con humor, hermano. Porque nadie está bien muerto o mal muerto, simplemente estamos muertos, está muerta la persona. No podemos decir que medio muerto. Algunos dicen que está bien muerto. Simplemente está muerto y punto. Enséñeme a alguien que haya levantado a alguien de entre la muerte, como hizo nuestro Señor y Salvador. No hay nadie más poderoso que Jesús, hermanos. No hay nadie más poderoso que Dios. Ya hizo Dios lo que tenía que hacer.
Nadie podía resucitar a Lázaro, salvo Jesús. Nadie. Entonces, hermanos, hagamos nosotros lo que Dios nos está mandando a hacer. No es tiempo de desperdiciar las oportunidades que Dios da para trabajar en su obra. Hay que trabajar para el Señor y hacerlo con amor. Hacerlo con amor. Desatarle y dejarle ir. Usted sabe la gente ahí afuera que esperan por nosotros. Que nosotros en el nombre de Jesús declaremos las ataduras del pecado y de la maldición ya fuera de sus vidas. Están esperando. Pero hay algo singular que a mí me duele. Y se lo comparto a ustedes. No es un comentario personal, hermanos. No es para nadie específicamente. Es un dolor que yo llevo. Y es ver cristianos con muchos años que no están desatando a nadie, ni dejando ir a nadie. Hay otros cristianos recién llegados que con su gracia, que con su obediencia, están removiendo los cimientos de la incredulidad en el mundo. Ese trabajo que hace Isabel con invitar a Magali a la iglesia, es eso. Ven a la iglesia a oír el mensaje de la palabra de Dios. Pero me da mucha pena creyentes con años y todavía están con una venda buscando su propósito. Miren, el propósito de Dios no se ha perdido. El propósito de Dios está ahí. Y el que lo quiere descubrir, lo va a descubrir de la manera más sencilla. Dedicación, esfuerzo, adoración a su Dios. Cuando Jesús aborda la parábola de la viuda y del juez injusto, a mí me gustan mucho las preguntas que hace Jesús ahí. Sus escogidos que claman a Él de día y de noche, ¿se tardará en responderle? Una pregunta retórica que hizo Jesús. Después Él mismo dice, de cierto os digo que no, que pronto les hará justicia. Eso quiere decir que pronto contestará el Señor. A medida que nos demos a Él, en esa magnitud se da Dios a nosotros. Pero hermanos, tenemos que tomar a Dios en serio si es que queremos desatar ataduras de maldición y de pecado y dejar ir, dejar libre al que está cautivo en el mundo. Ya Dios hizo su trabajo en nosotros. Ahora hagamos nosotros el nuestro, hermanos. Lo que Dios haya puesto en usted. Mire, aún repartir un simple tratado, con amor, con devoción, usted está llevando un mensaje, un tratadito, lo más simple. Esta es una máscara, discúlpeme. Aunque no tenga contacto directamente con la gente, pero lo deje en un lugar donde usted sabe que algún curioso lo va a ver y lo va a levantar. Nadie puede decir, Señor, todavía estoy perdido con tu propósito. Estoy dando tientas, Señor, en la oscuridad. Dice Hebreos, Dios hablando muchas veces y en mucho tiempo, de muchas maneras. En los últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Ya el Señor nos habló. Ya el Señor nos mandó. Gloria al Señor. Ya es tiempo, hermanos, de apropiarnos de las prerrogativas que Dios puso a nuestro alcance. Esa muchacha, Belkis, que los hermanos la conocen, una hermana de muchos años, ahora la conoce también. Ese es el don de ella, detectar dónde está la necesidad de sus compañeras de trabajo. Ella trabaja en el asunto del transporte escolar con los niños. Y ya hay 2 visitas pendientes. 3 vidas se han convertido a Cristo. Y hay 2 visitas pendientes. Hermanos, para Dios, las vidas eran esenciales, las vidas para Dios. Pero tenemos que estar preparados para desatar a esas personas del pecado que las tiene atadas. Tenemos que hacerlo y dejarlos ir, liberarlos. Amado, lo que Jesús hizo con Lázaro, la vida física que Jesús le concedió, era solo un alivio temporal
porque Lázaro volvería a morir. No fue una resurrección definitiva. La de Jesús sí. Jesús resucita. Ya no hay relación con la muerte jamás. Pero lo de Lázaro fue un alivio temporal, lo que el Señor dio. Pero la vida eterna que Jesús ofrece es simplemente eso, la vida eterna. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén. Vida eterna nos prometió Él a nosotros. Ya los tiempos no están para estarlo perdiendo, hermano. Abracemos el llamamiento del Señor. Descubra su gracia. Descubra su gracia ante Dios. Y lleve el mensaje en la forma que usted sepa hacerlo. Yo recuerdo con chiste, con buen humor, a un hermano de allá de la iglesia de Manhattan, Armando Sánchez. Ese hermano tenía una gracia. Él se paraba a dar un tratado en la calle y la gente se paraba a hablar con él y no se querían ir. Y yo me quedaba mirando y digo, wow, pero ¿qué melao es que tiene este hombre? Y yo me paraba a dar un tratado y la gente me miraba y me hacía así. Con el hermano no se querían ir. Descubramos la gracia que tenemos en Dios para llevar el mensaje de salvación, hermanos queridos. Ya el Señor nos dio el poder, porque todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Ya el Señor nos dio las prerrogativas, pero hablemos, no nos quedemos callados. Hablemosles de Cristo a otros. Invitemos personas a la iglesia para que vengan a oír el mensaje de salvación. Ya de ahí en adelante es el Señor. Ya de ahí en adelante es el Espíritu Santo que habla a los corazones para que las personas den el paso de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero hagamos nosotros nuestro trabajo. Jesús también se identificó con nuestro dolor, como se identificó con Marta y con María. Pero es tiempo de quitar la piedra, hermanos. Es tiempo de quitar la piedra de incredulidad y de falta de fe. Quita la piedra. Señor, ya hiede. Marta, ¿no te digo que yo soy la resurrección y la vida? Le dijo Jesús a Marta. Es tiempo de quitar la piedra. La piedra que nos limita de hablar, de descubrir la gracia que tenemos en Dios. Que el Señor te continúe bendiciendo. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que ha sido de bendición, hermano, y de edificación el mensaje de esta tarde. Quiero decir a los que nos ven a través de los medios también, Jesús te está llamando hoy. Esa cueva donde estaba Lázaro, esa cueva oscura, simboliza el mundo oscuro y entenebrecido, sin Cristo y sin Dios en el corazón. Si tú nos estás viendo hoy, la Biblia dice, si oyes hoy su voz, no seas rebelde al llamado celestial. Dios te está llamando. Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y tú verás cómo tu vida dará un salto de muerte a vida, valga la redundancia. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si es así, te felicitamos. Llama a la iglesia bíblica Jesucristo el Redentor. Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar contigo de la gran decisión que tú tomaste. La más trascendental que puede haber en la vida de las personas. Aceptar a Cristo en el corazón. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Quiero que todos estemos en comunión, hermanos, para despedir el servicio. No quisiera despedir el culto sin preguntarle a Magali si quiere aceptar a Cristo como su Salvador hoy. Este es el día de salvación. Este es el día en que Él nos visita. Y el anhelo nuestro con nuestros conocidos es que estén junto con nosotros cuando el Señor diga, venid benditos de mi Padre.
preparado para el reino, preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda, los que ignoraron el mensaje de Dios, dice la Biblia que Él le va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y eso va a ocurrir el día del juicio. Este no es un mensaje de miedo, es un mensaje de amor, es un mensaje de redención. Magali desea que ore contigo en el nombre de Jesús en esta tarde. ¿Tú lo deseas? Pasa aquí al frente, Magali. Isabel, pasa con ella, por favor. Bendito Dios, aleluya. Recuerda, Magali, que esto no es para complacer a nadie. Si tú me dijeras a mí honestamente: pastor, prefiero esperar, yo lo entendería. Porque esto no es por presión ni para complacer a los hombres. Esto es porque uno lo siente en el corazón. Bendito el Señor. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no seas rebelde al llamado celestial. Dios está llamando todos los días. Lo que pasa es que la gente se ha tapado los oídos para no oír el llamado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Magali, repite conmigo en esta tarde: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que cuando tú me llames, yo pueda ir a tu presencia, Gloria, gloria a Dios. Aleluya. salvada, Santo el Señor. rescatada Santo Jesús. Aleluya. de una cueva peor de la que se encontraba Lázaro. Bendito La oscuridad del Dios. pecado. Gracias, Señor La oscuridad del Jesucristo. pecado. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, Gracias, Señor Jesús, ya que por tu sangre ya que por tu sangre derramada en la cruz, derramada en la cruz, yo me puedo declarar yo me puedo declarar sana sana, y salva salva, por tus méritos. méritos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Magali, que Dios te bendiga. Amén. Aleluya. Yo no sé si tú has adoptado esta familia o esta familia te va a adoptar a ti. Yo no sé qué lío es que hay. Pero esos problemas legales yo se los dejo a los demás. Gloria a Dios. Vamos a cantar un coro, Soraya, alusivo. Am, Gloria al Señor. me quedé. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Estamos de fiesta con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Magali, dice Lucas 15, que cuando una alma viene a los pies del Señor hay fiestas en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Con tu decisión, ya hay una rumba allá arriba, ya, como dicen los mexicanos. Denle un aplauso al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Padre Celestial, gracias, Padre, Gracias. por el privilegio de transmitir tu mensaje en este día 15 de mayo, Señor. Síguenos dando las fuerzas, la capacidad, el discernimiento, la disposición, Señor. No solamente a mí, a cada oveja de este redil, que sienta la pasión de hablar de ti, a todos, para que las personas puedan experimentar lo que es libertad, desatarlo y dejarlo ir, dijo Jesús. Gracias, Señor, por esta vida. Señor, permite a través de tu Santo Espíritu que sea yo, Señor, que pueda supervisar el crecimiento de Magali, enseñarle la palabra, darle el alimento espiritual,
pero también darle a ella la atención, orar con ella, ayudarla. Y esto no es trabajo solamente del pastor. Cada oveja aquí debe sentir que Magali es de él, es de ellos. Y nosotros somos de ella también. Padre, no te pido que la bendigas porque ella es bendecida. Te pido que bendiga sus planes, su familia, Señor. Que ella sienta que el ángel de Jehová está con ella en todo tiempo. Todos estos favores te lo hemos pedido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Repitan conmigo el Salmo 19:14, hermanos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.